The Walking Conurban es una cuenta principalmente de Instagram y de Twitter que retrata a través de imágenes el conurbano bonaerense. Nace como una cuestión más lúdica, sin un objetivo, sino más de una cuestión de entre casa y de entre amigos. Y mientras el proyecto empieza a crecer y nosotros nos empezamos a cebar un poco por el feedback con la propia gente que empezaba a interactuar con la cuenta de Instagram, empezamos a acrecentar el proyecto y a ramificarlo a distintas cuestiones. Desde series de televisión, entrevistas, un libro que está por salir próximamente, una serie de cuestiones que empezamos a desarrollar, siempre alrededor del territorio del conurbano bonaerense y también de esa cuestión iniciática, lúdica. Empezamos a estudiar el territorio y a tratar de entenderlo, por lo menos complejizar la mirada que teníamos nosotros mismos del territorio conurbano, vinculada sobre todo a la construcción que hace de ese territorio los medios de comunicación, ¿no? Entonces, vimos que esa imagen y esa caricatura de la que nosotros éramos parte del conurbano bonaerense podía cuestionarse o complejizarse. Bueno, a partir de eso nace el multiverso de Walking Conurban, un multiverso corto, escaso, pero multiverso al fin. Bueno, hay una intervención claramente vinculada al fetichismo de la mercancía, digo, de tener, de poder tocar y de tener un objeto que está, digo, que estuvo vinculado a lo digital. Por supuesto que la experiencia es distinta, digo, el pasaje a lo tangible es diametralmente distinto a lo virtual. Digo, produce otra experiencia, otra cercanía y demás. Más allá de eso, también encontramos otras cuestiones al pasarnos al papel, que es la limitación. Digo, la virtualidad te da la posibilidad de poner una cantidad de fotos infinitas, en nuestro caso. El libro exigía una selección, una curaduría y además también una responsabilidad en esa curaduría de qué relato íbamos a construir a través de las imágenes del conurbano bonaerense, porque The Walking Conurban tiene un componente lúdico muy presente, de poder gozar de ese territorio que también padecemos y que padece tanta gente. Entonces, la experiencia de esa transposición de lo digital al papel exigía ese tipo de decisiones bueno, que fuimos tomando y que creemos que es representativa primero de la página y en segundo orden también del conurbano bonaerense, porque hay una cuestión bastante variopinta en relación a las imágenes que fuimos subiendo, y todo esto tiene que ver también con la intervención de la gente que nos ayudó a armar el libro, porque nos encontramos con un montón de limitaciones propias, que vinculadas al desconocimiento, que no sabíamos cómo se hacía un libro, ni que tenía que tener relación una imagen con la otra. Para nosotros era un cúmulo de imágenes. Bueno, toda esta experiencia nos sirvió para pensar eso, y de construir también un relato y un discurso en base a las imágenes del conurbano. Bueno, me parece que es difícil entender al conurbano en sí y lo excede a Milei, pero quizás Milei agudiza esa falencia, que es un territorio complejo por su composición histórica, por el atravesamiento de quienes van a habitar y conformar el conurbano bonaerense en relación a cómo se constituye el territorio vinculado a las migraciones internas, transoceánicas, de países limítrofes, digo, toda una serie de culturas, de gente que viene con sus prácticas, con sus identidades, con su idiosincrasia, y de golpe se encuentran conviviendo a escasos metros unos de otros. Eso en principio, digo, es difícil de amalgamar, es difícil de tomar políticas públicas alrededor del conurbano bonaerense por esa complejidad. De hecho, una de las cuestiones me parece súper interesantes, por las que siempre se viene pensando y repensando, es cuál es la identidad bonaerense. Bueno,
es complejo, ¿no? Creo que Caparrós en el interior decía, bueno, ¿qué tengo que ver yo que vivo en Palermo con un tipo que vive en Jujuy, en el Valle? ¿Qué tengo que ver? Pero no lo decía de manera despectiva, sino diciendo, ¿qué nos une? Bueno, el idioma y no mucho más, digamos, nuestra zona de circulación, de pertenencia y demás son distintas. Nuestra relación con el territorio, con el campo, es distinta. Bueno, un poco pasa eso en la provincia de Buenos Aires y también dentro del conurbano bonaerense, donde conviven tipo multimillonario que viven en barrios cerrados y gente que se dedica a la ganadería. Digo, conviven en el conurbano bonaerense y muchas veces a pocos metros. Entonces, esa complejidad es difícil de pensar o de repensar. Ahora bien, el conurbano bonaerense está atravesado, y son días álgidos alrededor de eso, por la industrialización. El conurbano bonaerense nace alrededor, o crece, no nace, crece alrededor de las industrias. Bueno, políticas antiindustriales provocan el deterioro no solo del territorio, sino de las condiciones de vida de quienes lo habitan. Y me parece que ahí, dentro de las múltiples, para mí, falencias que tiene el mileísmo, digo, también hay una falta de ideas en relación a la construcción de lo comunitario en relación a la comunidad, a la interacción entre sujetos. Digo, el mileísmo creo que desde su concepción filosófica aboga por un individualismo ensimismado y una suerte de hombre que se hace a sí mismo. Digo, hay una sigla en inglés, hay unos refranes en inglés, no lo voy a reproducir, pero digo, me parece que eso rompe no solo se está hablando mucho del tejido industrial, sino también del tejido social al interior del conurbano, donde todavía, en muchos lugares, sobre todo en las periferias, la comunidad es indispensable para diferentes prácticas. Digo, y evitando caer en romanticismo, donde no hay asfalto, muchas veces es el vecino quien te acerca al asfalto, a la primera calle asfaltada para que tengas acceso a un bondi. Bueno, todas esas cuestiones que se construyen con los años a través de lazos comunitarios, se empiezan a resquebrajar. Existen, por supuesto que existen, y tienen que ver, digo, hace poco subimos un video donde los vecinos cortaron la calle, no sé si con permiso municipal o no, y armaron como una suerte de parque acuático. Juntaron un montón de pelopinchos y la pusieron a lo largo de la calle. Bueno, todas esas cuestiones refuerzan el lazo comunitario e implican que los vecinos no estén en sus casas solamente, sino que también tengan una vida hacia afuera y en la calle. Y eso se ve en el conurbano, en la disputa del espacio público, en la disputa de la vereda y demás. Y cerrando un poco ya la idea, digo, en el conurbano fue vital la idea de los lazos comunitarios para construir el territorio, repito, no solo para la interacción entre familias o entre vecinos, sino para que llegue el tendido eléctrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí me parece que esta idea, por un lado, filosófica del individuo que se hace y se salva a sí mismo y la destrucción del tejido industrial y por lo tanto social, son cuestiones que hacen que el mileísmo atente contra el territorio del conurbano bonaerense. Creemos que las identidades en el conurbano son múltiples y que cuesta encontrar variables que aunen una identidad conurbana. Un poco por lo que te contaba anteriormente. Digo, el territorio es hiperdiverso, zonas industriales, comerciales, centros parecidos a la ciudad de Buenos Aires conviven con tracción a sangre, gente que se dedica a la ganadería, sectores donde se cultivan flores, digo, es muy variado el territorio. Casi todas las conurbanizaciones tienen esta característica, que es difícil encontrar una identidad. Si se puede pensar en una variable o una problemática que atraviesa a todo el conurbano, es el transporte. Digamos, la relación entre tiempo, espacio y distancia complica o causa los mismos efectos en personas de clase media alta que viven en barrios privados de zona norte a las personas que viven en Solano y tienen que tomarse 3 colectivos para llegar. Por supuesto que las condiciones mucho más
mucho mejor viajar en un 4x4 con aire acondicionado que tomarse 3 colectivos. Pero digo, pero el problema de la distancia sigue siendo un problema que atraviesa al conurbano bonaerense por una serie de cuestiones que van desde políticas públicas vinculadas al transporte centralistas a decisiones políticas, sobre todo tomadas en la década del 70, que se volcaron a la construcción de autopistas, sino al desarrollo del transporte público, ferrocarriles y demás. Ahí me parece que hay un vector que es común a casi toda la población del conurbano bonaerense. Después es difícil, la identidad es eso, es inasible, digo. Generalmente se trata de cercenar y, bueno, conurbano, cumbia, delincuencia, carencias. Y vos decís, no, pará, no es, digo, es equivocada si se toma solo esos elementos que existen, por supuesto, dentro del conurbano, pero para construir una idea, un ideario o un fenotipo de lo que es el habitante del conurbano es cerrada y no aborda la complejidad que requiere pensar al territorio. Me lo imagino extendiéndose porque nosotros hacemos una charla con Pedro Saborido que hablamos sobre el conurbano y se llama Universo Conurbano porque como el universo del conurbano está en expansión. Digo, los procesos de conurbanización no se detienen salvo que existan límites taxativos en términos naturales o artificiales, ¿sí? Creados por los humanos. Por lo cual estimo que se va a seguir extendiendo porque son los procesos lógicos de la urbanización. Sí, nos llamó la atención con el último censo que estuvimos viendo. Nosotros, con Guille, que es mi compañero de Walking con Urban, estimábamos un crecimiento mucho más grande en términos de números del conurbano y nos dimos cuenta de que no creció tanto como se estimaba, y eso tiene que ver con que crecieron los conurbanos de otras provincias por distintas cuestiones, tecnologización, digo, la posibilidad de laburar a distancia y demás, pero me parece que primero eso, que va a ser más grande, más extenso, pero sí que es necesario pensar una serie de políticas a largo plazo que excedan los 4 o 8 años de gobernabilidad para pensar esto, qué políticas públicas se van a tomar alrededor del territorio más poblado del país. Digo, porque el conurbano bonaerense, contrario a lo que se piensa, sigue siendo el territorio más receptivo. Digo, y si no hay laburo, y si no hay condiciones dignas de vivienda y demás, va a ser un problema ver en qué condiciones va a vivir esa gente y cómo se va a imaginar esa gente viviendo en buenas condiciones de acá a unos años, ¿no? Digo, no solo son las condiciones materiales, sino las expectativas de vida las que hacen que la gente migre y se quede en un lugar. Entonces me parece que si no se toman una serie de políticas alrededor de eso, vamos a encontrar que se van a acrecentar las problemáticas que hoy existen en el conurbano y se van a acrecentar los conflictos que hoy existen y quizás que todavía no se hayan manifestado. Así que eso, y bueno, y de nuevo, digo, son días donde se está poniendo en discusión y lo recalco porque es importante. Digo, sin industria el conurbano no camina, no se desarrolla, no crece, está inminentemente atado al desarrollo del territorio. Ya tuvimos una experiencia con el Menemato, donde el territorio se volcó a los servicios y cuando se agotó el consumo, el mercado interno de esos servicios, se pauperizaron las condiciones de vida. Entonces me parece que se tienen que pensar políticas públicas de trabajo, de desarrollo y también, si se quiere, porque es una posibilidad, de descentralizar y que no toda la gente esté viniendo a la provincia de Buenos Aires y que pueda quedarse en sus provincias desarrollando su proyecto de vida. Para eso también las provincias tienen que pensar cómo reconvertir sus sistemas productivos, digo, porque ahí aparece siempre lo mismo, que es echarle la culpa al conurbano. Che, que no se conurbanice la Argentina. Decís, bueno, pará, estuvo recibiendo migración de tu provincia, digamos, seamos un poco más benevolentes con ese territorio que recibe a la gente que vos no supiste retener. Porque siempre digo, nosotros
nos paramos en las condiciones que hacen que la gente migre. No, nunca la culpa es del migrante, digamos. Siempre son las condiciones que los expulsan. Entonces me parece que si ha de imaginarme un territorio acá al futuro, espero que sea con una serie de políticas públicas, económicas y también de los sectores privados que motorizan en parte a la provincia y al territorio, que tengan que ver con eso, con el trabajo y las condiciones de vida de las personas.